Ale, 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 Zaragoza, ale, ale. Días, Juan Ignacio, Javier Marín del Diario. Ayer decía Bermejo que les estaba lastrando un poco esa ansiedad de querer marcar. ¿Cuánto ayudaría el marcar gol en los primeros minutos y adelantarse en el marcador? Sí, es la imagen que tengo yo, ¿no? Pero no me gusta vivir del cuento, vivir del pasado, pero me acuerdo de las dos primeras jugadas del partido. En el primer tiempo, habló la de Bada y una que se le queda a Yair que hace un control largo, y la segunda parte va a salir, no sé si acordáis, cabezazo de Álvaro también para el portero, luego enseguida de Íñigo. Pues esos momentos del partido, en los inicios de los tiempos, te da un plus añadido, sobre todo, como dices tú, por la situación que comentaba el compañero. Al no estar metiendo goles, pues el equipo evidentemente crecería mucho. Pero vamos a ser honestos, vamos a intentar vivir de lo que tenemos y hacerlo, no pregonar. Yo digo que hay que hablar mucho o hablar poco y hacer mucho. Frente está el Málaga, donde hay un viejo conocido que hace unos meses estaba aquí, como Pei Bernes. ¿Qué es lo que más te preocupa del equipo malagueño? Es un equipo muy vertical. Han sacado chavales de la cantera que son veloces, ellos juegan los partidos mucho de ida y vuelta. Bueno, un poquito el estilo parece a mí el año pasado al Mirandés por las características del entrenador que tienen. Y bueno, pues ellos intentarán hacerse fuerte en casa. Tenemos motivaciones extras, aparte de las que tenemos por nosotros. El Málaga, los partidos en su casa los ha sacado adelante haciendo un empate y todas esas cosas. Bueno, son motivaciones, pero que la motivación nuestra ya la sabemos todo el mundo, que es ganar, que nos hace mucha falta a todos.